Ya les voy a ir pidiendo que ustedes semana a semana puedan traer una libreta, un cuaderno donde ustedes puedan ir anotando las notas del sermón, y en la semana también les vamos a ir compartiendo las predicaciones, ¿ya? Porque la idea no es que ustedes simplemente vengan, escuchen y se vayan, sino que vengan, escuchen y en la semana mediten para la próxima semana venir atentos a lo que el Señor tiene preparado para nuestras vidas. ¿Amén? Perfecto. Vamos a orar al Señor entonces para que Él nos guíe en esta predicación. Padre Celestial, cuán glorioso es su nombre. Cuán maravillosa es esa cascada que cae sobre nosotros, Señor, del conocimiento bíblico. Le pedimos, Padre, que esta predicación no sea para nuestra gloria, no sea, Señor, para exaltar a hombres, sino para exaltar al único y sabio Dios. Padre, bendiga nuestras vidas, nuestros oídos, Señor, nuestro corazón y nuestra mente, para que todo lo que hablemos aquí pueda ser aplicado, pueda ser vivido y pueda ser sentido en nuestra vida. Bendiga, Señor, a esta congregación y a los que han de ver posteriormente la predicación, para que usted sea exaltado en todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en la carta a los Romanos. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 1 al 7. Hoy día recordemos que es la segunda parte de la primera predicación. ¿Ya? Vamos a leer la palabra entonces, la palabra en reverencia, sabiendo que esta es palabra de Dios. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia de la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pregunta: ¿quién escribe esta carta? ¿Se acuerdan cómo se llama el escritor? Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo. ¿A quién le escribe la carta? A los romanos. Perfecto. Yo les voy a ir haciendo algunas preguntas semanalmente para que ustedes vayan recordando y trayendo a su memoria acerca de la escritura, ¿ya? Así que la idea es que ustedes respondan con toda confianza cuando les pregunte. La semana pasada nosotros estudiamos el primer versículo de este capítulo, donde Pablo se presenta a sí mismo con 3 palabras. ¿Se acuerdan cuáles eran? Esclavo, ¿cierto? Siervo, esclavo. Luego apóstol y finalmente como un apartado. 3 palabras que lo definen completamente. Pero al terminar el sermón de la semana pasada, quedamos con una pregunta en el aire. ¿Qué fue lo que transformó tan radicalmente a un fariseo, perseguidor de la iglesia, en un apóstol dispuesto a morir por las naciones? ¿Qué fue lo que transformó a este hombre en un hombre distinto? Y la respuesta justamente aparece en la introducción de la carta a los Romanos, que es del versículo 2 al versículo 7, en los que se basa justamente nuestra predicación del día de hoy. Allí, en estos breves 6 versículos, nosotros encontramos diversos temas que nosotros podríamos tratar. Por ejemplo, encontramos la continuidad del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. No son 2 como tal, sino que es uno solo, una sola palabra de Dios. Encontramos las 2 naturalezas de Cristo, ¿cierto? ¿Cuáles son las 2 naturalezas de Cristo? Humano y divino. Muy bien. Podríamos encontrar tal vez el significado de la resurrección, hablar de la gracia, la misión universal, la identidad del creyente, de muchos temas. Pero hoy día quiero que recorramos estos versículos con 2 preguntas que quiero que ustedes tengan en sus mentes. Tan solo 2 preguntas que tengan en sus mentes. Primero, ¿cuál es el contenido del Evangelio?
cuál es el contenido del Evangelio. Y segundo, cuál es el propósito del Evangelio. Elementos esenciales para todo cristiano. Antes de predicar este texto, si yo te preguntara a ti, ¿tú podrías responder cuál es el contenido y el propósito del Evangelio? Si es así, espero que esta predicación hoy día pueda ser de llenura para ti y que puedas confirmar el llamado de Dios sobre tu vida. Y si no es así, que tú puedas aprender a vivir este maravilloso Evangelio. Y teniendo esto en mente, entonces, la predicación del día de hoy tiene por título El Evangelio que Pablo predicó. El Evangelio que Pablo predicó. Vamos entonces al primer punto. ¿Cuál es el contenido del Evangelio? Pablo, cierto que es el escritor de la carta, no viene a presentar un evangelio como algo novedoso. No viene a decir, les traigo algo nuevo, chiquillos, sino que él trae algo contundente. A nosotros, los humanos, nos gustan las cosas nuevas, ¿cierto? Nos gusta lo que nos llama la atención, lo que nos hace distintos. Generalmente nuestra forma de vestir, no todos, pero generalmente muchas personas dicen, yo me voy a vestir con esto porque me gusta, porque me distingue del resto. A lo mejor en posición filosófica o política, yo pienso esto porque me distingue del resto y me secciona. Pero Pablo les dice, yo no les traigo una novedad, no les traigo algo nuevo, sino que Pablo dice que desde el comienzo deja claro que el mensaje fue prometido por Dios mucho antes en las Santas Escrituras. Como muchos tienen por costumbre pensar, el Evangelio no nace en el día de Pentecostés. El Evangelio no nace en la mente de Pablo. El Evangelio no nace en la mente de los presbíteros de esta congregación, sino que el Evangelio viene desarrollándose desde el principio de la creación de manera muy particular en Génesis 3.15. ¿Habían escuchado Génesis 3.15? Que se conoce como el protoevangelio, exactamente. Cuando Dios promete que la descendencia de la mujer vencería ¿a quién? A la descendencia de la serpiente. Desde entonces, toda la historia del Antiguo Testamento, hermano, y esto tiene que quedar claro para ustedes, la historia del Antiguo Testamento habla de Cristo. Cuando tú lees el Pentateuco, cuando lees a los patriarcas, el Éxodo, la ley, los sacrificios, el reino de David, cuando vemos a los profetas, hermanos, todo el Antiguo Testamento habla de la simiente de la mujer. Toda la Escritura habla de una sola persona. Y esta simiente se llama Jesús. Y eso rompe nuestra idea de leer la Biblia, ¿cierto? Porque muchas veces se nos enseñó que el Antiguo Testamento habla de ley. Habla de que la gente se salvaba por ley. Sin embargo, en la misma Biblia leemos también que Abraham fue salvado por gracia. Fue justificado por la fe. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso entenderlo así! Porque ya no leemos solamente el Nuevo Testamento y el Antiguo lo dejamos de lado, sino que vamos comiendo de esto tan sabroso que es conocer más a Jesús. Por eso el Evangelio tiene autoridad, porque no es la opinión de Pablo, porque no es una invención de la iglesia del primer siglo, sino que es el cumplimiento de las promesas de Dios. Y eso sigue siendo importante para nuestros días. Porque el Evangelio, a diferencia de la política, de la filosofía, de posturas teológicas, el Evangelio no es una opción más. No es una opción espiritual más entre muchas otras filosofías modernas, sino que es la respuesta definitiva de Dios para el problema del pecado, para el problema de la muerte que tanto nos afecta hoy en nuestra vida. ¿Te gustaría ver un mundo transformado? Un mundo sin guerras, un mundo sin conflictos. ¿Te gustaría ver naciones donde los políticos a lo mejor no roben, donde a lo mejor no se malgasten los dineros? ¿Te gustaría ver una comunidad que sirva a los demás, que ayude a los pobres, al necesitado? ¿Te gustaría ver más esto? Entonces esto es esencial, conocer el contenido del Evangelio. Y el centro de ese Evangelio no es una idea ni un código moral. Hermanos, lamentablemente, como cristianos muchas veces pensamos que la Biblia no es nada más que buenas lecciones para la vida. Pensamos que muchas veces la Biblia no son nada más que buenos proverbios para vivir adecuadamente, para hacer lo que es bueno.
Pero el contenido del Evangelio no es eso. El contenido del Evangelio es mucho más que eso. El Evangelio es Jesucristo. El contenido del Evangelio es una persona, no una idea moral. Y esa persona es Jesucristo. Cuando el Evangelio se reduce solamente a ética, a conceptos morales, a conceptos doctrinales, pierde el sentido de ser. Y ahí es donde nosotros nos encontramos una debilidad en nuestra iglesia presbiteriana a nivel histórico. Muchas veces perdemos la razón de ser porque somos muy cabezones. Porque pensamos que nuestro conocimiento doctrinal está por sobre Jesús. Cuando el presbiterianismo siempre creyó que todo este conocimiento doctrinal, que es maravilloso, gracias Señor por ello, tiene una sola base, que es Jesús. Hermano, si tú quieres conocer algo, conoce a Jesús. Si tú quieres vivir algo, vive a Jesús. Si tú quieres mirar a alguien como ejemplo, mira a Jesús. Él murió por ti. Él resucitó por ti. ¿Sabes lo que celebramos cada domingo? Gracias, Señor, por las madres, ¿cierto? Por los padres. Gracias por el día de la madre, del padre, por el día del niño. Gracias, Señor, por eso. Pero ¿sabes lo que celebramos cada domingo? La resurrección de Jesucristo. ¿Acaso eso no es suficiente para ti? Ese es el contenido del Evangelio. Hermanos, se ha repetido muchas veces que el Hijo de Dios se hizo hombre para salvar a los hombres y hacerlos hijos de Dios. Me gustaría que ustedes aprendan este concepto, que el Hijo de Dios, aún siendo Dios, se hizo hombre para vivir como hombre, para salvar a los hombres y hacernos a nosotros hijos de Dios. A diferencia de nosotros, Jesucristo no nos estiró la mano y dijo, bueno, si tú quieres me agarra la mano. Sino que Jesucristo se metió al hoyo por ti y por mí. Pablo nos muestra quién es ese Cristo. Jesús vino realmente al mundo. Jesús nace realmente en la historia. Jesucristo es del linaje de David y cumple así también las promesas del Evangelio. Qué maravilloso es ver cuando el Antiguo Testamento lo leemos una vez y decimos no entendí nada, a después leerlo y decirle, oye, en 2 de Samuel, un libro escrito 1000 años antes, vemos que se prometió acerca de un hombre que nació 1000 años después. Vemos como una promesa que fue hecha hace 2000 o 3000 años antes sigue siendo vigente hoy para nuestros días. Hermanos, que Jesucristo sea verdaderamente hombre y verdaderamente Dios es realmente glorioso. Porque al ser hombre, comparte plenamente nuestra humanidad. Él conoce lo que significa ser una persona cansada, de estar agotada, de ya no poder más, de ya no querer más, de querer simplemente desaparecer. Que Jesucristo sea hombre, entiende el dolor, entiende la muerte, entiende la angustia, entiende la tentación. El Señor te entiende, y bien lo dice Hebreo, que Él fue tentado en todo para que tú tengas verdadera confianza. Hermano, ¿qué es lo que estás viviendo hoy día? Jesucristo te entiende y te trae de vuelta a sus pies. Todas las cosas que tú pasas, por muy dolorosas que sean y que a lo mejor no las entiende hoy día, el Señor dice, yo te entiendo. Pero el propósito de todo esto es que vengas a mí. Ven a mí. Ven a mí, hombre cansado. Ven a mí, mujer abatida. Ven a mí. Ven a Jesús. Yo soy suficiente, dice el Señor. Bástate de mi gracia. No importa los dolores que estés pasando, no importa las enfermedades, no importa la angustia, no importa nada. Ven a mí. Ven a mí, pecador, porque te he abierto un libre acceso para que tú puedas acercarte al trono de la gracia. ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso es que nuestro Dios se haya hecho hombre por amor a nosotros! Y que sea Dios hace que nosotros tengamos seguridad. Si confiamos en los hombres, tú no vas a estar seguro nunca. Los hombres te fallan.
Hermano, yo te lo voy a repetir siempre, yo te voy a fallar un montón de veces y te pido perdón con anticipación. Y te voy a seguir fallando. Los pastores te fallamos. Los esposos, las esposas te fallan. La gente toda te va a fallar siempre. Pero Jesucristo, al ser Dios, nunca te va a dejar. ¿Piensas que Él te va a soltar de su mano? No. Eso nunca será así. Por eso nosotros decimos que hay seguridad en la salvación, en Cristo Jesús. Hermanos, tenemos seguridad en Cristo Jesús. Eso es lo que debe haber en tu corazón. ¿Te gustaría sentirte lleno de amor? ¿A quién no le gustaría? Como lo que conversábamos en la mañana, no recuerdo con quién. Qué lindo es cuando alguien te reconoce. Mi hija cuando reconocía a la hermana Pati. ¡Uy! ¡Abrazo, abrazo! Qué tierno, ¿cierto? Nos encanta cuando los niños nos abrazan y nos dan besitos. ¡Qué lindo! Pero el amor de Dios es aún mejor. El amor de Dios es mejor que el amor de mi hija. El amor de Dios es mejor que el amor de mi esposa. Yo la amo, por cierto. El amor de Dios es mejor que cualquier cosa. Eso es seguridad. Ese es el contenido del Evangelio. Ese es el contenido del Evangelio. Pero ahora la pregunta que nos queda es, ¿con qué propósito? ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Y este es el segundo punto. ¿Cuál es el propósito del Evangelio? Para Pablo, el propósito del Evangelio no es simplemente darnos una nueva religión, como muchos pensaban, ¿cierto? Oye, los cristianos en aquel entonces son una nueva secta judía, así le llamaban. Una nueva secta judía. Para muchos, el cristianismo es una más de las tantas religiones. Hay una religión llamada los Bahá'í. ¿Lo han conocido? Los Bahá'í reúnen todas las religiones habidas y por haber, de las 6 principales, y dicen que todas tienen algo en común, que existe una deidad y que hay que hacer cosas buenas para llegar al cielo. Claramente no conocen lo que significa ser cristiano. Las religiones mutan, las religiones cambian. Miremos cuántas sectas, cuántas herejías han llegado hasta nuestros días y nosotros decimos, oye, pero si no es tan malo. ¿A quién le gusta que hablen mal de nosotros? ¿O que hablen mentiras de nosotros? ¿Les gusta? ¿No? A mí tampoco. Pero que hablen mal de mí no tiene problema. El problema es cuando hablan mal de mi Señor. Hay un ejemplo que saca Juan Calvino, que dice que los pastores somos, disculpando la expresión, los perros del Señor. Somos los perros del buen pastor. Cuando ustedes han visto a los pastores pastoreando las ovejas, siempre tienen perros por los lados, ¿cierto? ¿Qué hacen los perros? Traen, ¿cierto? Van juntando a las ovejas. Y cuando viene algún lobo o algún animal feroz, ¿qué hacen? Se enojan y los espantan. Juan Calvino dice que los pastores somos los perros de las ovejas de Dios. Porque nosotros amamos a nuestro gran pastor. Porque nosotros amamos a nuestro buen Señor. Eso es lo que el Señor nos pide, no que seamos perros, ¿ya? No que seamos terian, como lo que ha sucedido. Que de hecho hay que aclararlo porque algunas personas piensan que es así. Suena chistoso, sí, pero algunas personas piensan que es así, que tenemos de alguna manera ser uno con los animales. Pero el Señor lo que pide y demanda de nosotros no que seamos animales, sino que verdaderamente seamos celosos del Señor. Cuando alguien te hace algo, el Señor te defiende. Él es tu abogado. ¿Acaso yo, que he sido defendido por el Señor, no puedo defender a mi Señor? Hermanos, el propósito del Evangelio es transformar todo lo que somos. Es transformar nuestra raíz, es transformar nuestra conducta, es transformar nuestra identidad y transformar nuestro destino. 4 cosas que son un movimiento que se va dando a través de todo el libro de Romanos. Transformar nuestra raíz, nuestra respuesta, nuestra identidad y nuestro destino. Pablo comienza mostrándose en el versículo 5 qué cosa produce el Evangelio en quienes lo reciben. Y lo primero que menciona es la gracia.
Fíjense, antes del apostolado, o sea, antes de ser alguien, Pablo dice, por quien recibimos la gracia. Y notemos el orden divino. Antes del apostolado, antes de la misión, antes de cualquier obra, Pablo reconoce lo que recibió, no lo que logró. Todo comienza por la gracia de Dios. El inicio de nuestra salvación es por pura y soberana gracia de Dios. Nunca te olvides de eso. Yo sé que a veces tenemos esa tendencia, ¿cierto?, a querer juzgar a los demás, a enojarnos con los demás, a molestarnos con los demás, pero yo no soy mejor que otra persona. Pablo mismo decía de los pecadores, ¿quién soy? ¿El último? El primero. Entonces nosotros seamos los segundos. Hermanos, cuando nosotros vemos en la Escritura quiénes somos nosotros, Pablo mismo nos dice, bueno, si tú quieres mirar a los demás, no los mires hacia abajo, sino ¿cómo los tienes que mirar? Como superiores a ti. Qué radical es la Biblia. A ver, hermanos, te puede haber ido excelente en tu matrimonio. Gracias al Señor si tienes un excelente matrimonio. Puede que seas tremendamente exitoso en tus empresas, en caso de que tengas empresas. Quizá eres una persona muy madura en tu forma de tratar con los demás. A lo mejor sabes responder, respondes bien, tienes elocuencia de palabra. Gracias al Señor por eso. A lo mejor llevas años sirviendo fielmente en la iglesia y piensas que ese es el mejor pago que podría entregar a Dios. Pero entiende esto. Antes que todo, primero viene la gracia. ¿Tú eres alguien? Eres la gracia de Dios en ti. Hermanos, tus obras, incluso todas las obras buenas que tú puedas hacer, tus buenas respuestas, tu buen carácter, todo viene del Señor. Efesios 2, del 8 al 10, que nos dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Qué las preparó ahora? No, ¿qué las preparó? Para que anduviésemos en ellas. Si te quieres gloriar en algo, hermano, gloríate en Jesús. Porque Él es el autor y el consumador de la fe. Lo segundo que nos muestra no solamente que cambia nuestra raíz, de donde proviene toda nuestra bondad, toda nuestra forma de ser, sino que transforma nuestra respuesta. Como el Evangelio no nace de nuestro esfuerzo, sino solamente de la gracia, la respuesta que busca tampoco es un legalismo. Pablo habla de la obediencia de la fe. Y eso es crucial, hermanos, porque la fe bíblica no es una simple aceptación intelectual ni una emoción pasajera del Evangelio. Es que yo voy a la iglesia porque ahora me siento bien, pero ¿y cuando te sientas mal? ¿Y cuando a lo mejor no se hagan las cosas que te gustan a ti en la iglesia? ¿Y cuando a lo mejor no te guste la canción que se cantó? ¿Y cuando a lo mejor no te guste el presbítero que está sentado delante? ¿Qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar cuando sucedan cosas que no te gustan? ¿Vas a dejar de venir a la iglesia? ¿Vas a dejar de glorificar a Dios? Hermanos, creer en Cristo es el acto fundamental de obediencia. Él nos invita a dejar de confiar en uno para descansar completamente en Él. Libérate. ¿Para qué vas a estar con esa carga? ¿Para qué vas a tener esa carga sobre tus hombros? Al final termina siendo como el peregrino, ¿cierto? Que lleva una carga tremenda sobre sus hombros porque todavía no sabe mirar a la cruz. Pero cuando el peregrino mira la cruz, sube el monte, llega hasta allí, las cadenas se sueltan y toda esa carga que llevaba en sus espaldas ruedan y caen en la tumba. Eso es suficiente. Yo de verdad te soy muy honesto. Libérate de esa carga. ¿Hay algo que no te gusta? Hermano, entrégasela al Señor. ¿Hay algo que quieras hacer? Entrégasela al Señor. ¿Tienes preocupaciones? Entrégasela al Señor. Él es suficiente. La verdadera obediencia cristiana nace de una fe que transforma el corazón, que desafía nuestras fronteras al punto de dirigirnos a todas las naciones, como dice Pablo. Porque el Evangelio no pertenece a una cultura.
El Evangelio no pertenece a una etnia, el Evangelio no pertenece a una clase social, el Evangelio no pertenece solo a Osorno, no pertenece solo a Río Bueno, solamente a La Unión, el Evangelio no pertenece solamente a Puerto Montt, el Evangelio pertenece a Cristo y tú eres de Cristo. No importa dónde tú vivas, no importa si te estás congregando aquí o en otra congregación, hermano, si tú te estás congregando, sé fiel a Cristo. Honra a Cristo. Como leíamos delante el Salmo 2, honren al Hijo. ¿Para qué? Para que no se enoje. Hermanos, honren al Hijo. Si en tu mente está, yo debo servir al Señor, es porque el Señor puso gracia sobre ti y por lo tanto está poniendo obediencia sobre ti. Lo tercero que nos dice el texto es que nos transforma nuestra identidad. O sea que el propósito del Evangelio es transformar nuestra raíz, es transformar la respuesta que nosotros damos y también es cambiar, transformar nuestra identidad. Y aquí es donde el propósito del Evangelio se vuelve íntimo y confrontacional. Pablo dice que todos nosotros hemos sido llamados a ser de Jesucristo. Y luego a los romanos les dice, ustedes son amados y santos. Fíjense, en la carta a los romanos nos vamos a ir dando cuenta semana tras semana que hay mucho pecado. Se ponen a pelear por cosas que de repente uno dice, oye, pero no tiene sentido. Pero ¿me circuncido o no me circuncido? ¿Es que cumplo la ley o no cumplo la ley? ¿Es que pongo las bancas allá o pongo las bancas acá? ¿Es que cambio las luces a una más blanca o una más... Hermanos, son discusiones en la carta a los romanos, tratando de contextualizar, ¿cierto? Son discusiones que muchas veces no tienen un mayor peso. Entonces ahí nos damos cuenta que verdaderamente Pablo dice, están mal, pero ustedes son de Jesucristo. Están mal, son pecadores, pero son amados de Dios. Están mal, están pecando, pecan los unos contra los otros, pecan contra Dios, pero siguen siendo santos. ¿Se fijan? Está esta doble exposición, como lo que dice Pablo a los Corintios. Le dice a todos ustedes, pecadores, que son santos y que están siendo santificados. Porque las dos cosas son verdad. ¿Son santos delante de Dios? Sí. ¿Pero están siendo santificados para llegar santos delante de Dios? También. Las dos cosas van de la mano. El Evangelio no cambia solamente nuestras ideas acerca de Dios. No cambia solamente nuestro conocimiento acerca de Dios, sino que va mucho más allá. Cambia nuestra propia identidad. Antes nos definíamos por el origen, por la posición social, por los logros, y lo vemos hoy. Definimos quiénes somos por lo que alcanzamos humanamente, por el título que alcanzaste, y nos volvemos egoístas. Y miramos nuestro propio Redentor, un Redentor que nosotros mismos nos creamos. Hay una historia hermosa en el Nuevo Testamento, que es la historia de Filemón y Onésimo. ¿Conocen la carta de Filemón, cierto? En Roma, antiguamente, los romanos eran los que estaban arriba y todos los demás. ¿Se entiende? O sea, yo ni te iba a mirar. Los esclavos mucho menos. O sea, los esclavos era como pisar la alfombra. Disculpen la expresión, pero así era para los romanos. Entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Qué es lo que hace el Evangelio en la vida de las personas? Pablo le escribe a Filemón y le dice, ¿sabes qué, Filemón? Yo sé que tú eres el dueño, lo trata como dueño, el dueño de Onésimo. Pero yo te pido que por favor lo trates como cristiano, porque son cristianos. El cristianismo, cambiando toda la forma de ser, cambiando todo el contexto en el que vivimos, no tenían miedo de cambiar la forma de vivir. Posteriormente, años después, nosotros a través de Ignacio de Antioquía, que es uno de los padres de la iglesia, siglo I, siglo II, él dice que Onésimo llegó a ser obispo. Imagínense, obispo de Éfeso. Un esclavo llegó a ser obispo.
¿Cuándo se había visto eso? Solamente en Cristo, porque Cristo cambia nuestra identidad. Por esta razón, día a día debemos volver siempre a la misma pregunta de la semana pasada. ¿De quién eres tú? ¿Eres de tu trabajo? ¿Eres de tu familia? ¿Eres de tus estudios, de tus viajes, de tus descansos? ¿De quién eres tú? ¿Qué te mueve a ti? ¿Qué te mueve semana a semana? ¿Te mueve el contenido y el propósito del Evangelio? ¿Te mueve Jesucristo? ¿O prefieres descansar plácidamente en tus quehaceres cotidianos? Si es así, hermanos, déjame advertirte desde ya, vas a morir. Y vas a ser destruido. Y vas a acarrear condenación. Pero si decides por Cristo, y tu respuesta es, yo soy de Cristo Jesús, entonces tu seguridad y tu llamado siempre van a estar en Él y nada más que en Él. Hermanos, nosotros somos amados no por nuestro desempeño, sino por gracia. Somos santos no porque seamos perfectos, sino porque fuimos apartados para que Dios transforme nuestra vida conforme a su carácter. Por eso nosotros decimos, y aquí vamos al último, que el Señor cambia nuestro destino. ¿Te caigo mal? ¿Te aguantas? ¿En qué sentido lo digo? En que nuestro destino está en los cielos. Y te caiga bien o te caiga mal, nos veremos en los cielos. Y nos veremos toda una eternidad. Así es que o nos acostumbramos y cambiamos juntos, o va a haber sufrimiento. Y sabemos que en los cielos no va a haber sufrimiento. No va a haber dolor. No va a haber angustia. No va a haber enfermedad. No va a haber destrucción. No va a haber muerte. Porque nuestro Señor alumbra todas las cosas. El propósito final del Evangelio se resume justamente en el saludo de Pablo. Gracia y paz a vosotros. Gracia y paz a vosotros. Por eso el Señor mismo te dice el día de hoy, deja de mirarte a ti, deja de amarte a ti, deja de seguir las corrientes de este mundo y mira la cruz de Cristo. La parte buena de tener una cruz hermosa acá adelante es justamente eso, que cada vez que vengas a la iglesia, cada vez que vengas a reunirte con tus hermanos, nosotros adoramos a Cristo, a ese Cristo que ya no está en la cruz, pero miramos la cruz para recordar la obra de Cristo. Hermano, ven a Cristo. Ven a Cristo, porque solo en Él vas a encontrar gracia y paz para tu vida. Oremos al Señor. Padre, nosotros no somos nadie. Señor, nosotros podríamos ser desechados. Y por eso no entendemos cómo es que usted nos amó, Señor. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Señor, gracias. Gracias porque el contenido del Evangelio, que es Jesús, murió por mí. Murió amándome a mí, para salvarme a mí, para cambiarme a mí, para transformarme a mí. Murió por su iglesia. Señor, que podamos ser transformados para la gloria de Dios. Que podamos comprender el contenido del Evangelio. Que podamos comprender el propósito del Evangelio. Y que podamos estar gozosos. Señor, somos pecadores, sí, pero somos perdonados. Que las palabras que repite Pablo una y otra vez en sus cartas, gracia y paz, estén sobre nosotros todos los días de nuestra vida. Gracia y paz, gracia y paz. Para que miremos a Jesús, para que miremos la cruz y para que disfrutemos en vivir en comunidad. Porque esta comunidad va a estar en los cielos. Vamos a estar juntos alabando su santo nombre y cantando junto con los ángeles, Santo, Santo, Santo al que vive y reina. Señor, sea bendito su santo nombre y que este sea un nuevo comienzo. Como dice Pablo, que sus misericordias sean renovadas cada mañana para con nosotros. Padre, bendiga su iglesia.
Hónrenos, Señor, con su presencia en la semana y que podamos disfrutar, que podamos aprovechar de los tremendos beneficios que tenemos de ser cristianos. Señor, enciéndanos, despiértenos, avívenos para la gloria de aquel que murió por nosotros, pero resucitó para ser alabado por su iglesia. Bendíganos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén.